Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Vamos a aplaudirle a su amor y dígale: Dios, gracias. Gracias por tu amor. Tú eres quien ha sanado mis heridas. Tú eres quien ha borrado mi pasado. Tú eres quien por amor diste tu vida para así salvar la mía, perdonando mi pecado. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Tú eres único, mi Salvador, y eres digno de honor y coronado estás en majestad. Tú eres todopoderoso. Tú eres quien ha sanado mis heridas. Tú eres quien
ha borrado mi pasado. Tú eres quien por amor diste tu vida para así salvar la mía, perdonando mi pecado. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Tú eres único, mi Salvador, y eres digno de honor y coronado estás en majestad. Tú eres todo no hay otro como tú, no hay otro como tú. Solo tú diste tu vida resucitando en la cruz. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Solo tú diste tu vida resucitando en la cruz. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Solo tú diste tu vida resucitando en la cruz. Tú eres único, mi Salvador, y eres digno de honor y coronado estás en majestad. Tú eres todopoderoso. Tú eres único, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres Dios grande. Vamos así. Alégrense en su casita. Dice: y luchas por nosotros, a nuestro lado estás. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Hey. Solo en ti, Señor Jesús. Y llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. ¿Alguien me puede ayudar con sus palmas en su casa? Vamos así. Vamos, dígalo conmigo, Dios. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en su nombre
nombre, Cristo, cae el enemigo. Vamos, quiero invitarlo a que cierre sus ojos un instante allí. Dígale: yo anhelo tu presencia, Dios. Anhelo tu presencia, Señor. Tu presencia en mí me hace revivir. Puedo descansar cuando tú estás. Quiero más y más de lo que tú me das. No podré vivir sin tu presencia en mí. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo. Más y más en mí, más y más en mí. Hoy me rendiré solo a ti, Señor, y esperaré en tu presencia, Dios. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo. Más y más en mí, más y más en mí. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo. Más y más en mí, más y más en mí, más y más en mí. Ven sobre mí, ayudador. Quiero más de ti, consolador. Ven sobre mí, quiero más de ti. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo. Más y más en mí, más y más en mí. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda,
Vamos, levante sus manos y dígale. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda tu presencia, quiero yo más y más en mí, más y más en mí. Gracias. Qué mañana tan hermosa para poder acercarnos en alabanza, en adoración, en exaltación. Jesucristo, tu iglesia se reúne hoy en todo el mundo y expresa gratitud por tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección. Espíritu Santo, una vez más te pedimos tu ayuda, tu fortaleza, pero también te damos gracias por estar con nosotros y llenarnos de tu presencia. Oramos por cada hogar que se manifiesta en este día, Señor. Llénalo de ti, fortalécelo, bendícelo. Que nos ayudes tú, Espíritu Santo, a levantar nuestras manos, a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a Jesucristo, al Cordero Santo, al que murió en la cruz, al que resucitó, al que reina por los siglos de los siglos. Querido hermano, muy buen día. Estamos en este primer domingo de octubre expresando alabanza y adoración. Bendigo su vida, su caminar, su entrar, su salir, sus actividades diarias. Pero hoy es un día especial de celebración, donde nos unimos para exaltar a Jesucristo. Qué hermoso texto con el que comenzamos en el Salmo 18, el verso 1. En la versión Dios habla hoy, el salmista expresa: tú, Señor, eres mi fortaleza, yo te amo, y lo hace con expresión de admiración. ¿Qué te parece si juntos nos unimos y expresamos ese primer versículo de ese salmo? Tú, Señor, eres mi fortaleza, yo te amo. Exprésalo una vez más, yo te amo, con un grito de alabanza, con un corazón henchido de gratitud. Yo te amo, Señor, yo te amo, tú eres mi fuerza. Hermoso, y esta mañana es un tiempo de la palabra, un tiempo de gratitud, pero también de escuchar la instrucción para que Dios fortalezca nuestra fe y caminemos en este tiempo, un tiempo de prueba, un tiempo de desafíos, pero también de victorias y de bendición. Por eso hemos titulado el mensaje esta mañana: el mejor argumento, una vida victoriosa. Y nuestro deseo y el deseo de Dios, claro que sí, es que tú tengas una vida victoriosa. Todas las personas a nuestro alrededor están observándonos y quieren ver en nosotros la diferencia que hace la fe, que hace la confianza que tenemos puesta en Jesucristo para afrontar estos tiempos diferentes y aún exclusivos para que nuestra generación haya podido vivirlos. Por eso hemos titulado que tú eres la vida expresada para otros y tu vida tiene que ser una vida de victoria. Sí, tendremos luchas, pruebas, tentaciones, pero de ellas el Señor nos librará. Como libró a Daniel en el foso de los leones, como libró a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos del horno de fuego, como libró a David de las batallas en donde pareciera que lo iban a derrotar, como libró a muchos otros de diferentes circunstancias, y como en la historia de la iglesia también Dios ha dado victoria a sus hijos, así la victoria es para ti, y ese es el mejor argumento que tenemos, un testimonio de victoria y de santidad para que otros se acerquen a Jesús. Hemos recibido un mensaje en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el verso 7, el Señor expresa: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué texto tan impresionante, lo repetimos una y otra vez en las oraciones, pero el contexto tiene que ver con el encargo que el Padre Espiritual le está haciendo a Timoteo, su hijo en la fe, para que continúe y avance
en un ministerio y en el servicio de ministrar la palabra de Dios a las iglesias de aquel entonces. El apóstol Pablo está en la cárcel. El apóstol Pablo sabe que por causa de Cristo ha sido encarcelado. El emperador Nerón desarrolla una persecución muy fuerte contra los cristianos en aquella época, y este hombre sabe que sus días están contados, sabe la situación que está viviendo, y sus últimas palabras son expresadas en esta carta dirigida al apóstol Pablo. Son las últimas palabras de una persona consciente de la muerte, y es donde él afirma la inspiración de las escrituras. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En esta carta el apóstol Pablo expresa muchas exhortaciones. Una exhortación es como un mandato, una inspiración a que la persona adopte una conducta muy vehemente para avanzar. Y el apóstol Pablo le expresa, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 6, por lo cual te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Dice: aviva el fuego, es imperativo. El apóstol tal vez identifica a Timoteo como que se ha apagado en el servicio, ha apagado su fe. Nosotros esperamos como pastores que su vida espiritual no mengue, sino esté creciendo. No permitas la derrota en tu vida. También en el capítulo 2, el verso 3, el apóstol le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Pero persiste tú, también le dice en el capítulo 3, el verso 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú. Son exhortaciones que el apóstol Pablo hace. Nuevamente también en el capítulo 4, finalizando esta carta, dice: pero tú sé sobrio, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Importante lo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo, y por eso vamos a expresar algunos pensamientos, unos puntos especiales para que tú puedas aprender hoy a hacer una vida de victoria como testimonio para otros. Lo primero que debes aprender esta mañana es que tienes que determinar ser un hombre de Dios. El apóstol Pablo identificó a su hijo en la fe, a Timoteo, y lo identificó como un hombre de Dios. Esa frase no puede ser un cliché para nosotros. Esa frase debe ser inspiradora. En el capítulo 6, el verso 11, la primera carta, la que antecedió a esta, el apóstol identifica a este joven y le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lo determina como hombre de Dios. Así lo identifica: mas tú, hombre de Dios. ¿Qué tal si tú determinas esta mañana ser un hombre de Dios? Tú determinas ser una mujer de Dios. Tú, joven que estás ahí escuchando, determina ser un joven de Dios. Son diferentes, somos distintos, tenemos unos rasgos de carácter absolutamente contrarios a los que el mundo ofrece. Pero también llamamos a los niños y a las niñas a ser niños y niñas de Dios. Para que este texto también quede grabado en su corazón: mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, mas tú, joven de Dios, mas tú, jovencita de Dios, mas tú, niño o niña de Dios. Un hombre de Dios se caracteriza por ser un hombre de la palabra, un hombre que está consumido en la
en las Escrituras, que le gusta escuchar la voz de Dios expresada en su palabra. Dios habló antes por medio de sueños, visiones, audiblemente y por medio de ángeles, y aún los hechos que los hombres vieron que Dios ejecutaba. Pero hoy la Escritura nos enseña quién es Dios, y ahí está expresado el pensamiento, la historia de Dios con el hombre, el mensaje de Dios para las personas, para usted y para mí. Hombre, mujer, joven, niño o niña de Dios, debes estar consumido en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tu máxima autoridad. Ven a ella, estúdiala, medítala, memorízala, haz un plan de lectura personal, muy constante, dinámico, sé disciplinado en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe también tener un elemento adicional, y es la oración. Nosotros vamos a la palabra de Dios para comprender la voluntad de Dios, y venimos a la oración para que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Un cristiano verdadero, un hombre, una mujer de Dios, un niño, una niña y un joven de Dios se caracterizan porque conocen la voluntad de Dios en su palabra, pero también reciben el poder del Espíritu Santo, la gracia sobrenatural para cumplirla. Pareciera que hay cosas que para nosotros es imposible, y en la realidad es así, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo imposible es posible. Mantener una vida de santidad que antes nos parecía imposible, ahora es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Abandonar la mentira, el engaño y las actitudes y acciones pecaminosas parece imposible para muchos de ustedes, pero es posible porque Cristo rompe cadenas, Cristo devasta las ataduras, Cristo libera las almas cautivas del pecado. Ven a Jesús y conviértete y determina ser un hombre, una mujer, un joven, un niño y una niña de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que los honren a ellos. También el apóstol Pablo le dice en la segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 3, a este joven: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, el verso 13, nosotros, por medio de las Escrituras y la oración como hombres y mujeres de Dios, aprendemos a pensar, nuestra mente es renovada y comprendemos nuevos misterios que para nosotros no era comprensible. Nuestros ojos espirituales son abiertos, nuestras escamas caen de nuestros ojos, comprendemos la realidad espiritual, nuestra mente renovada, tenemos la mente de Cristo. Debemos aprender a pensar como Jesús, pero lo que pensamos y lo que decimos debe ser respaldado con nuestras acciones. Nuestra manera de actuar debe estar absolutamente alineada con lo que pensamos, y lo que pensamos debe estar alineado con lo que Dios piensa, y lo que Dios piensa está expresado en su palabra. Que somos pecadores, que merecemos la muerte, pero que Cristo murió y resucitó por nosotros. Al abrazar a Jesús en la fe, nosotros también cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Somos hombres y mujeres de Dios, llamados a vivir una vida de santidad. Un segundo punto para que tu vida sea una vida victoriosa y sea el mejor argumento para que otros vengan a Jesús, es que tú debes aceptar el llamado. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: no abandones tu llamado, mi hermano. ¿Para qué es eso? Aceptar el llamado. Necesitamos aceptar el llamado para hacer la obra del ministerio. Dios tiene en su plan perfecto un deseo de que nosotros sirvamos a la obra y en la obra de Dios. Existen dos aspectos muy importantes de la obra de Dios. Uno es el amor hacia Dios, que Jesús sea el primero en todo, y que nos amemos unos a otros, que expresemos ese amor al mundo entero, pero al mismo tiempo que nosotros podamos ejercer la gran comisión.
Por eso en el capítulo 4, el verso 5 de 2 de Timoteo dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es una actividad propia, particular, muy específica, que cada creyente descubre y ejecuta dentro del cuerpo de Cristo, con el objetivo de que se fortalezca la iglesia de Jesucristo y cumpla el gran mandamiento y la gran comisión. Tú tienes un llamado al servicio. Se ha hablado de una frase que el que no vive para servir, pues entonces no sirve para vivir. Sin embargo, debe ser real en nuestras vidas. El servicio es importante y tú tienes un llamado a servir. Mira lo que hizo Jesús. Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, el verso 13 al 15, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego los siguientes versículos describen el nombre de cada uno de estas personas que fueron llamadas apóstoles. Y ellos aceptaron el llamado, dejaron sus actividades y vinieron a permanecer con Jesús en esos años de ministerio terrenal aquí de Cristo, para que ellos recibieran la impartición espiritual, las enseñanzas espirituales, su carácter fuera transformado, vieran a Jesús modelar el reino de Dios aquí en la tierra y luego recibieran ese comisionamiento de Cristo. Aceptaron el llamado al ministerio y estos hombres entregaron su vida por causa de Jesucristo. Hoy seguro están gozando en la presencia de Jesús la plenitud de su gloria. El llamado es importante para hacer la obra del ministerio. Acéptalo. Servir a Dios es importante porque el Espíritu Santo a los que servimos nos permite experimentar un mover especial de poder, de revelación. Toda persona que está activa en el ministerio, en el área simple, sencilla o tal vez compleja que Dios le haya llamado a ejecutar en la obra, dentro de la congregación en que tú hayas sido plantado, debes levantar la mano y decir: quiero avanzar, estoy dispuesto, aquí estoy, pastor, porque necesitamos avanzar en la obra. La iglesia de Jesucristo no desaparece. La iglesia de Jesús somos personas y no son lugares, y las personas deben estar activas, dispuestas. La iglesia del primer siglo, a la cual perteneció Timoteo y el apóstol Pablo, era muy activa. Oraban en las casas, aprendían de la palabra de Dios, se ministraban unos a otros, porque deseaban que Jesús viniera, y extendieron el evangelio en los rincones aún más lejanos de lo conocido en aquella época. Llegaron a África, se extendieron al oriente y al occidente del mundo conocido de aquella época. Hoy en día nosotros somos fruto de esa acción misionera y de la aceptación del llamado de estos apóstoles y de los discípulos. Dios te está llamando, uno, a ser hijo de Dios, varón de Dios, hombre, mujer, joven, niño o niña de Dios. Y número 2, Dios te ha hecho un llamado, acéptalo. Necesitas servir. No te dé miedo, tal vez hayas tenido experiencias negativas. Nosotros no sabemos todo, no comenzamos sabiéndolo todo, no tenemos toda la experiencia, pero comienza en un área de servicio, en tu congregación, y luego extiéndete a tu familia, extiéndete al mundo entero, porque hoy debe haber un mover misionero y de evangelismo y discipulado como jamás se haya conocido, porque son los tiempos en los cuales llamamos antes de la segunda venida de Cristo. Un punto número 3
Para ti que estás escuchando esta mañana, aviva el don que hay en ti. Cuando tú viniste a Jesús, y si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, le invito a que haga una oración, una reflexión personal y diga: Señor, abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te acepto como Señor y Salvador. Creo que tú moriste en la cruz y resucitaste y eres suficiente y único para mi salvación. Entregue su vida a Jesús y en ese momento el Espíritu Santo le dará un don espiritual sobrenatural. La palabra don viene de un original llamado charis, o de donde viene una palabra llamada carisma o carismático. El apóstol le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. El apóstol Pablo sabía que el Espíritu Santo le había dado a Timoteo un don espiritual, un don del Espíritu, un don tal vez en lo profético, en la enseñanza. Aún de pronto se manifestaban cosas sobrenaturales cuando él ministraba la palabra de Dios. Pero él identifica que estaba apagado ese don. Y tú no puedes permitir que el don que Dios te ha dado esté más apagado. Enciende la llama, pídele al Espíritu Santo que te avive. Si tú eres una persona de oración, entonces levántate con más vehemencia a orar por otras personas. Si eres un intercesor, si eres predicador, evangelista, acércate a aquellas personas que no conocen a Jesús. Comienza a avivar el fuego del don que fue entregado a ti el día que Jesús vino a tu vida y te rescató. El Espíritu Santo. Todos tenemos mínimo un don y tenemos que hacer un esfuerzo por descubrirlo, comprenderlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de nuestro Señor. Otros tienen el don apagado. Por eso el apóstol Pablo le dijo: enciende el fuego. Tienen los dones apagados y necesitan despertarse. La Biblia enseña 3 grupos de dones espirituales. Básicamente se han clasificado de esa manera: los dones del Padre, que están expresados en Romanos capítulo 12, los dones ministeriales o de servicio, llamados ministerios también de Jesucristo el Hijo, expresados en Efesios capítulo 4, y los dones del Espíritu Santo. Son dones de poder, son dones que se manifiestan también al mundo entero en sanidades, milagros. Tenemos que descubrir el don que tenemos. Por eso es necesario que vengas a las enseñanzas y a los discipulados para que puedas comprender qué don hay en ti que debe ser descubierto, el cual es una herramienta que Dios te ha dado. Me encanta saber que el ministerio se ejecuta con dones y no con talentos. Los dones espirituales son de Dios y la gloria va a ser para el Señor. Los talentos son nuestros, humanos. Y cuando un ministerio, un servicio se hace basado en los talentos, el hombre pretende llevarse la gloria de Dios, el hombre pretende ser visto, exaltado, aplaudido. Pero nosotros, los que hemos entendido eso, tú y yo, no importa que nosotros menguemos y desaparezcamos, con tal que Jesucristo se lleve la gloria, el aplauso, el reconocimiento. Si tú eres una persona que has buscado reconocimiento en un ministerio, lo recomendable es decirle al Señor: mengo yo para que crezcas tú, Jesucristo, y que Él sea exaltado. No honramos realmente a los hombres para hacer de ellos un ídolo. No, honramos a Jesús. Él es la máxima autoridad, el Señor de los señores, el Rey de reyes. Un último punto, mi querido hermano, para que tu vida sea un testimonio de victoria, es que en el capítulo 2, el verso 3 de esta carta dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la recomendación que hoy la palabra nos hace, que el Espíritu Santo imparte a tu vida, como ejemplo Jesús, dice la Biblia, que sufrió por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz
y murió. Él sabía que su sufrimiento iba a dar fruto. Pues la recomendación esta mañana es: sufra, pero experimente la victoria. Ese es el mejor argumento que tenemos nosotros, una vida de victoria. Las personas a nuestro alrededor en este tiempo deben estar viendo en nosotros la victoria sobre los sufrimientos, la victoria sobre el temor, la victoria sobre las calamidades, la victoria sobre las circunstancias, sobre la escasez, sobre las dificultades sociales, económicas, emocionales, físicas, espirituales que se presentan delante de nosotros. Deben estar viendo que los gigantes que se nos presentan delante nuestro, llámese duda, desesperación, personas que nos desmotivan, que hablan mal, que están solo expresando quejas y que están solo expresando palabras de maldición, esos gigantes deben caer delante nuestro. Como Goliat cayó delante de David cuando se enfrentó, porque Goliat quería humillar al pueblo de Israel. Hay personas que esperan que el pueblo de Dios esté derrotado y humillado, pero hoy en el nombre de Jesús estamos hablando de parte del Espíritu Santo. Debes, si vas a vivir una vida de victoria sobre cualquier circunstancia, porque ese es el mejor argumento que el mundo natural va a estar viendo para que reflexionen y vengan a Jesucristo. Siempre tú serás un testimonio vivo. Por eso tu manera de pensar, de sentir y de actuar debe estar acorde con la palabra de Dios. Todos deben ver como una integralidad en nosotros, que seamos íntegros, que nosotros lo que predicamos realmente lo vivamos. Seguir a Jesús no es fácil. Nadie lo está diciendo. Y si alguien te ha dicho eso, es un mentiroso. Porque seguir a Jesús no es fácil, realmente. Y lo vemos con el testimonio del apóstol Pablo en la cárcel, dispuesto a morir, tal vez en un circo romano o decapitado, como fueran las circunstancias. No fue fácil para él. Nadie te ha dicho que sea fácil. No es fácil seguir a Jesús. Y seguir a Jesús demanda de nosotros muchas cosas. Es exigente la vida cristiana, por eso es apasionante al mismo tiempo. Y por eso te invito a varias cosas. Te invito a que seas una persona comprometida con estándares mayores, con algo mayor que tus propias metas naturales. Lo hemos dicho una y otra vez. Te invito a tener un estándar mayor, a vivir para algo que va más allá de, por encima de lo natural. Comprométete con el reino de Dios, comprométete con Jesucristo, vive una vida en la iglesia, en la congregación donde estás plantado, activa el ministerio, el don que Dios te ha dado. No puedes vivir solo, la iglesia de Jesús existe para algo, no puedes deshonrar la iglesia de Jesucristo tampoco, a pesar de las experiencias regulares o malas que hayas vivido. Jesucristo es la cabeza y la verdadera iglesia aún continúa militando. El apóstol Pablo describe el compromiso y el sufrimiento para ganar galardones. El sufrimiento de la vida cristiana lo describe de tres maneras. Lo describe como un soldado. Un soldado renuncia a muchas cosas sociales, a muchas cosas naturales y mantiene su mirada puesta en su comandante. ¿Para qué? Para ser entrenado y experimentar victorias, no solo en las batallas, sino en las guerras. Y tú tienes que tener esa ideología, esa idea que la palabra nos está enseñando. Somos como soldados que renunciamos a muchas cosas, a placeres, a la vida social que tal vez nos distrae, a la vida muchas veces familiar que nos distrae también. Muchos no avanzan porque están ocupados en cuestiones del mundo, en cuestiones transitorias, andan en muchos enredos. ¿Qué es lo que tienes que dejar para avanzar espiritualmente y ser un buen soldado de Jesucristo? La segunda imagen o ejemplo que el apóstol Pablo utiliza en esta
exhortación para sufrir, pero al mismo tiempo experimentar victoria, es el ser atleta. Los atletas se entrenan. Tú y yo hemos visto los ciclistas, he visto cómo llegan a la meta exhaustos, cansados, pero se preparan muchísimo para las carreras y las competencias. Asimismo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que como un atleta se prepara y renuncia a muchas cosas, ejercita sus músculos y pone su mirada en una meta, así nosotros también nos abstenemos de muchas cosas y nos mantenemos atléticamente, de manera espiritual, vivos, fuertes, dinámicos, para no sucumbir en esta carrera y experimentar victorias. Recuerda que tu vida victoriosa es el mejor argumento para que muchos digan: ahí está Jesús, ahí está Jesús. Este hombre, esa mujer ha podido superar el luto. Ese hombre, esa mujer ha podido superar la tristeza, la desilusión. Ese hombre, esa mujer ha podido sobrellevar su vida de escasez. Tal vez ese hombre, esa mujer ha podido superar la infidelidad, el dolor, las circunstancias difíciles que ha pasado con sus hijos. Un punto número 3 que el apóstol Pablo ejemplifica para que pueda Timoteo entender que es sufrir por Jesucristo, lo llama el agricultor. Uno es el soldado, el otro es el atleta, pero también el agricultor es un buen ejemplo, porque un buen agricultor se esfuerza día tras día, cuida su cultivo, lo fertiliza, lo deshierva y le hace cuidado, lo cuida todos los días. Está pendiente para obtener una cosecha. El soldado tiene victoria en sus batallas, el atleta tiene victoria en sus competencias y el agricultor tiene victoria porque un día cosecha lo que sembró y cosecha más abundantemente de lo que sembró. Qué testimonios tan hermosos de un llamado que Dios nos está haciendo por medio de la palabra a sufrir, pero experimentar victorias, porque ese es el mejor argumento que nosotros tenemos. Por eso le dice a Timoteo que no tenemos espíritu de cobardía, asociándolo al soldado, asociándolo al atleta o al agricultor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo quiere controlar la vida suya, quiere llenar su corazón. El apóstol Pablo certificó y evidenció que Timoteo, su discípulo, estuviera lleno del Espíritu Santo, controlado en su mente, en sus emociones y en sus acciones. Usted y yo somos personas comprometidas con un estándar mayor. El Señor nos habla en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento: porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz. Mis pensamientos no son como los tuyos, mis pensamientos son mayores que los tuyos. Así nos habla la palabra, no solo en esos textos, sino en otros. Comprometámonos con ese estándar mayor que Jesús nos está llamando. Comprometámonos con objetivos del reino de Dios, objetivos superiores. Sufra, pero experimente la victoria. Por eso dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo estaba en prisión, una mente puesta en la gloria. Así que podemos estar en circunstancias difíciles, pero nuestra mente puesta en la victoria. No discuta con Dios. Tal vez tú te argumentas y empiezas: porque estoy viviendo esta vida. No discuta. Tal vez comience a experimentar esas victorias. Tu nueva vida en Cristo es una vida de desafíos. Aprende a vivir día a día. Aprende a crecer, aprende a madurar en Cristo Jesús. Supera al mundo, supera las tentaciones, supera los estándares tan bajos que ofrece hoy en día los estatus sociales, mundanos, codiciosos, vanagloriosos. Viva mejor que aquellas personas que le han señalado a usted. Demuestre que Jesús está en su corazón. Sea lleno del Espíritu Santo. Hoy en día el mundo quiere ver personas gentiles, llenas de amor, amables,
llenas del poder del Espíritu Santo, que manifiestan esa gracia poderosa y que traen a la convicción a aquellos que están en oscuridad. Supera el odio, supera la amargura, supera el señalamiento, el resentimiento. Ven a Jesús, ven al Espíritu Santo, y necesitamos estar a la altura de este tiempo, de esta ocasión, de este desafío que tenemos como iglesia. Estemos a la altura de esta magna, la palabra magna es gran ocasión que Dios nos está permitiendo para manifestarnos. La iglesia de la pandemia del siglo XXI aquí está presente y está reaccionando de manera positiva y digna ante los desafíos de este tiempo. Desafíos de todo tipo: social, económico, espiritual, emocional, aún de salud. Aquí estamos también desafiados por los aspectos tecnológicos y de comunicación, pero la iglesia ha reaccionado, la iglesia ha crecido, la iglesia se ha empoderado. Lo seguiremos haciendo porque Cristo está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi querido hermano? Le bendigo en su vida, y usted dirá hoy: estoy dispuesto para esta magna ocasión. Cierre sus ojos, porque el Espíritu Santo va a colocar en su vida el querer y el hacer de lo que usted ha escuchado en esta mañana por medio de esta predicación. Querido hermano, en esta mañana, hoy el Señor le está hablando a usted y le está diciendo: sea un hombre de Dios. Di: yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un niño, un joven de Dios. Me arrepiento de mis pecados, pido perdón, vengo a ti a asumir ese desafío, esa dignidad, ese honor de ser llamado hijo de Dios. También acepte el llamado a servir. Dígale: Espíritu Santo, he apagado el don que hay en mi vida, he dejado de servir, no estoy dispuesto, estoy apático, te pido perdón, vengo a ti para que me uses y avives el don de Dios en mí. Avívalo, por favor, porque está apagado, porque está también descuidado, porque está incomprendido en mi vida. Ayúdame a sufrir, pero también a experimentar victorias. Ayúdame a sufrir, pero también a experimentar la gloria de Dios en mi vida. Padre Celestial, bendice cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús. Llénalo de tu presencia y no lo dejes desfallecer. Te lo pido, Espíritu Santo, toca ese corazón que está triste, afligido, y que la gloria tuya sea inundando ese corazón, esa vida. Querido hermano, le bendigo en el nombre de Jesús. Estamos listos para volver a nuestros lugares de congregación. Estamos listos. Vas a recibir una invitación personalizada. Sin embargo, este medio de la tecnología y los medios de las redes sociales, Dios nos lo ha entregado también para predicar la palabra, predicar la verdad y mantenernos firmes, crecer cada día más, esperar que otros también acepten el llamado y que el don espiritual que ha sido entregado en ellos se exprese a todo el mundo en este tiempo. Le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén, mi hermano.